Hola, buenos días. Un nuevo capítulo, una nueva entrevista de esta serie El futuro empezó ayer. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Barrero. Buenos días, Jorge, ¿qué tal estás? Buenos días, encantado de estar contigo hoy. Muy bien. Mira, Jorge Barrero es director general de la Fundación Cotec para la Innovación, digamos que es la institución de referencia para todo el mundo en el mundo de la innovación. Jorge, ¿qué le ha sorprendido a un experto en innovación? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de lo ocurrido en las últimas semanas? Bueno, me cuesta mucho distinguir lo que le ha sorprendido a un experto en innovación de lo que le ha sorprendido pues, a un ciudadano normal, ¿no? Yo creo que en este momento pesa muchísimo más nuestro componente más personal y emocional a la hora de filtrar lo que está pasando que cualquier experiencia profesional previa, ¿no? Yo creo que es algo que ha caracterizado en general la respuesta a esta emergencia que nos ha devuelto a todos precisamente nos ha convertido en simples ciudadanos y muchas veces desbordados, ¿no? por los acontecimientos que cada día conocemos. Ahora que ha pasado ya un mes y digamos que como sociedad también hemos pasado, si me permites la analogía, por ese periodo, digamos, de respuesta primaria, ahora toca, como ocurre también en el sistema inmune, pasar a una segunda fase, ¿no? De respuesta secundaria, de inmunoglobulinas G, que se diría, para poder ver cómo readaptarnos a la situación de una manera un poco más planificada, ¿no? Lo que me ha sorprendido en este primer mes pues ha sido pues desde la perspectiva del sistema de innovación cómo se ha sustituido el liderazgo típicamente de las instituciones por un liderazgo bastante más distribuido, donde ha tenido mucho peso la sociedad civil, donde ha tenido también un papel importante la pequeña empresa y en general las instituciones y las grandes empresas pues han tenido que, digamos, responder a unos sistemas que llevan mucha más inercia y que por tanto en lo imprevisible pues tardan un poquito más, ¿no? Y esto, bueno, pues, yo creo que es lógico porque insisto en que la situación ha desbordado cualquier pronóstico y bueno, habrá tiempo para pensar por qué, que también es una buena. Jorge, tras la crisis del 2008, la inversión pública en I+D+I experimentó una caída libre que supuso prácticamente un retroceso del 60%. Solo a partir del 2018 aproximadamente ha experimentado un tímido repunte. A pesar de eso, la brecha con el esfuerzo promedio europeo sigue ensanchándose. ¿Temes que vuelva la tentación de recortar otra vez en I+D? Sí, no te lo voy a negar. Estamos preocupados, pero no solo porque pueda haber mayores recortes. De hecho, el recorte nunca se ha recuperado. A nivel presupuestario hubo una cierta mejora, pero desgraciadamente los últimos datos de ejecución revelan que incluso si analizamos lo que verdaderamente se invirtió en España desde el sector público el año pasado, estamos en mínimos, porque aunque repuntara un poco el presupuesto, lo que nunca llegó a repuntar es la ejecución real de ese presupuesto. Con lo cual estamos en una situación muy grave desde la perspectiva pública que se venía compensando fundamentalmente en los últimos 3 años con un crecimiento muy notable de la inversión privada en I+D. La inversión privada en España siempre muestra un comportamiento procíclico y también en esta ocasión pues se estaba compensando la falta de, digamos, compromiso del sector público con crecimientos muy por encima del PIB en los últimos 2 ejercicios.
Y ahora, pues claro, se puede estar preparando una tormenta perfecta, porque el sector público no llegó nunca a recuperarse. Cualquier aportación adicional que se haga no nos va a dejar ni siquiera en el nivel que llegamos a tener en 2008. Y tampoco es probable que las arcas públicas permitan muchas alegrías en los próximos años. Si eso le sumas la recesión a la que nos estamos enfrentando desde la perspectiva privada, salvo contadas excepciones en algunos sectores que sí que pueden verse beneficiados, si se puede decir de esa manera, de la situación, pues en algunas industrias particulares, incluso en el sector salud, que evidentemente invertirá más, en general la expectativa es bastante catastrófica, la verdad. No voy a negarlo. Yo no estoy tan optimista. Antes de esta crisis había mucha gente que creíamos que más que apostar por pequeñas mejoras incrementales en el esfuerzo de innovación y de I+D, habría que dar un auténtico salto cualitativo para que la brecha con otros países con los que queremos compararnos se vaya reduciendo. Me temo que una reflexión estratégica de repensar una estrategia de innovación en este sentido va a estar más que complicada. ¿Cuáles son las razones por las que se comprende tan mal en España la importancia de la innovación? A ver, es difícil dar un conjunto pequeño de razones, ¿no? Yo creo que hay una parte que tiene que ver con nuestra propia estructura productiva, donde pues el peso de sectores con baja intensidad en gasto de I+D, quizás sectores innovadores, pero que no se reflejan adecuadamente en la estadística, porque las innovaciones, por ejemplo, en el sector servicios o sector turismo, suelen ser innovaciones de otra naturaleza, que no pasan por invertir en ciencia previamente o que no requieren, por ejemplo, de una patente, por citar dos indicadores típicamente asociados a los países intensivos en innovación tecnológica. Por tanto, si tenemos un país donde el turismo tiene el peso que tiene y la construcción también lo viene teniendo, pues es lógico que a la hora de compararnos con otros donde el, digamos, mix productivo es distinto, pues salgamos perjudicados, ¿no? En la parte pública, pues es cierto que tampoco hay una tradición y eso se puede atribuir a muchas razones. España tuvo una edad de oro a principios del siglo XX, justo después de que a Cajal le dieran el Nobel, hubo una sensación de que podíamos engancharnos digamos, a las sociedades más tradicionales de pensamiento científico. No fue así, llegó luego la guerra civil, llegó la dictadura, volvimos a descolgarnos. Durante los primeros años de la democracia se hicieron esfuerzos para volver a intentarlo. Parecía que volvíamos a estar a punto justo en el entorno del 2007-2008 y otra vez la crisis lo impidió. Ahora el sector privado se estaba comportando muy bien, el sector público seguía rezagado y nos enfrentamos a la mayor recesión después de la Segunda Guerra Mundial. Pues lo siento, pero no puedo ser optimista. Creo que vamos a volver a sufrir. Recientemente te has referido a que esta crisis va a afectar y va a acelerar posiblemente tres transiciones que por otra parte ya están en marcha. La analógico-digital, la lineal circular y la material intangible, en tus propios términos. ¿Podrías explicarnos brevemente a qué te refieres con estas tres transiciones? Son tres transiciones en las que Cotec está particularmente interesado y que de hecho componen el 90% de nuestro programa de trabajo ya desde hace 3 años.
La reflexión a la que te refieres pues tiene que ver con una reflexión general que nos estamos haciendo como organización sobre si nuestras prioridades están bien enfocadas, si ahora debemos cambiarlas. Y es cierto que hemos cambiado cosas dentro de la operativa de Ecotec y hay algunos temas que cambian su prioridad, pero en general nuestra percepción es que estas tres transiciones, la primera, analógico-digital, tiene que ver con flujos de información, la segunda, lineal circular, con flujos de materia y energía, y la tercera, material intangible, con flujos de inversión, pues estas tres grandes transiciones, nuestra percepción es que no quedan en suspenso, sino que intuimos que pueden incluso verse aceleradas como consecuencia de la pandemia. En el caso de la transición analógico-digital es que es bastante obvio para todo el mundo que el avance que vamos a dar en campos como el teletrabajo o incluso la automatización, seguramente este año avancemos lo que estaba previsto para los próximos 3 o 4, ¿no? Es una realidad que incluso percibimos en nuestro día a día muchos millones de personas. En el caso de la transición de la economía lineal a la economía circular, es menos obvio, pero pensamos que si bien en el corto plazo la respuesta no está siendo muy circular, porque de hecho el incremento de residuos es un hecho también, sobre todo residuos sólidos urbanos, precisamente para tratar de cumplir recomendaciones sanitarias, etcétera. Sí es cierto que una de las consecuencias que puede tener esta crisis a mayor escala es revisar uno de los aspectos que se han mostrado más frágiles del actual modelo de globalización, que es el tema de las cadenas globales de suministro. Hemos visto de manera muy dramática lo que ocurre cuando dejas todo en manos de terceros países que fabrican, ¿no? Lo hemos visto con el tema de los suministros sanitarios y en general también hemos visto como algunas otras industrias, cuando la crisis empezó a afectar a China, pues tuvieron que ver afectada su fabricación aquí en Europa. Creemos que una de las consecuencias de lo que ha pasado es que se revisarán esas cadenas globales de suministro y habrá no digo que se vaya a revertir la globalización, es demasiado poderosa, incluso demasiado exitosa. No olvidemos que gracias a la globalización hay cientos de millones de personas que han salido de la pobreza, ¿no? En lugares como Indochina. Pero sí es cierto que va a repensarse en alguna medida y que en esa, digamos, globalización revisada, los flujos de materia y energía van a tener que repensarse también y optimizarse. Y ahí es donde creemos que puede haber una gran oportunidad para la economía circular. Y ya, por último, respecto a la tercera transición, habla de cómo progresivamente ganan peso en la inversión de los territorios y de las empresas los activos intangibles frente a la inversión en activos materiales, que esto era una tendencia que estaba pasando. Bueno, pues yo me remito a las palabras recientes de un de economía de Quinta respecto a la naturaleza de esta crisis, ¿no? Él hablaba de que, a diferencia de otras catástrofes naturales, como pueden ser un tsunami, un terremoto, nuestras infraestructuras físicas permanecen intactas. El mundo al que vamos a salir realmente en un par de semanas es un mundo en el que parece que no ha pasado nada. Y sin embargo, nos encontraremos con una economía muy deteriorada. Pero la manera de reactivarla va a pasar por inversión en activos intangibles. No hay ninguna... o sea, esta famosa reconstrucción es una reconstrucción intangible, porque en realidad todo lo físico está más o menos como lo dejamos hace un par de meses, hace un mes, ¿no? O sea que sí que creemos que en este sentido también la inversión en innovación, en talento, en reputación, en datos, en otras muchos componentes de esos llamados activos intangibles va a ser clave para la reactivación económica, ¿no? Y siguiendo esta argumentación, y ya por terminar, ¿en qué retos y en qué oportunidades debería centrarse la sociedad española y sus empresas? Para mí el reto principal en este año es intentar
protegernos al máximo de las consecuencias de esta crisis. En particular, tenemos que ver todos cómo ayudar al sector turístico. Creo que es fundamental. Habrá luego otras cosas que hacer, muchas, habrá que revisar muchísimos procesos. Yo creo que hay una gran oportunidad para reinventar la colaboración público-privada. Pero todo esto son cosas que pueden esperar. Pero lo que no puede esperar es ver qué hacemos este verano con un sector que supone más del 10% de nuestro PIB, que da empleo a millones de familias y que es una verdadera incógnita que va a pasar en los próximos 6 meses con el sector turismo en general, sector turismo, hostelería, cosas que están tan relacionadas con nuestro estilo de vida, con nuestra propia imagen internacional. Para mí es la prioridad número 1, ¿no? Más allá, evidentemente, de apoyar a todos los que están en primera línea ahora, ¿no? Pero estoy ya pensando cuando pase la emergencia sanitaria. Pero eso sería, perdona, la perspectiva que puede tener la administración, pero una empresa, sea del sector que sea, ¿qué le recomendarías? ¿En qué retos debería de centrarse? Una empresa de cualquier tipo. Bueno, pues un poco en a lo que me refería yo en esa, o sea, si verdaderamente vamos a enfrentarnos a una situación de estancamiento, recesión aguda pero muy intensa, que cada uno piense en cuáles son esos activos que debe proteger al máximo para, bueno, aguantar el tirón y poder estar otra vez en pie en el plazo de unos meses. Yo creo que el capital humano de las empresas se va a revelar como lo que es activo principal, y yo estoy seguro de que la mayoría de los empresarios van a intentar, como puedan, salvar ese capital humano y aguantar la respiración lo posible para volver a salir dentro de 3, 4 meses con sus plantillas lo menos tocadas posibles, ¿no? Yo creo que a la hora de la verdad vamos a ver qué es lo que marca la diferencia, y vamos a ver que muchos negocios, más de los que parecen, personas que están detrás son las que marcan la diferencia. Y creo que esa va a ser la reflexión, ¿no? Quienes lo hagan saldrán en mejores condiciones, quienes no puedan hacerlo o renuncien a hacerlo de entrada tendrán un problema a la salida. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estas reflexiones, y ojalá que la innovación sea uno de los temas que menos queden tocados en los próximos meses. Muchísimas gracias, Jorge, de nuevo. Gracias a vosotros, Miquel. Y a todos vosotros, emplazaros una vez más a nuevos capítulos de esta serie de El futuro empezó ayer. Muchas gracias.